Perfecto, bueno, asumo que están viendo la pantalla. Eh, Hola a todos, de vuelta, gracias por invitarme a participar en este evento que, como decía Giver, tiene que ver con calidad de software, y es algo que para nosotros en Globant es algo extremadamente importante. Y un poco de la mano a algo que presentaba o que anunciaba recién Giver, nosotros tenemos nos dedicamos mucho a lo que tiene que ver con desarrollo e investigación en inteligencia artificial. De hecho, yo soy vicepresidente de tecnología y lidero el área de desarrollo e investigación en AI. Y uno de los grandes objetivos que tenemos como área de desarrollo y de investigación en inteligencia artificial es el potenciar las diferentes cosas que hacemos en Globant, al mismo tiempo que potenciamos las cosas que hacen nuestros clientes, con el uso de inteligencia artificial para básicamente reinventar la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y por supuesto, una de las cosas que está digamos, en el corazón de lo que hacemos a diario es escribir código, y de esto se trata capaz que mucho de lo que están viendo en el día de hoy en las charlas y van a ver en los siguientes speakers. Entonces, les quiero presentar esta iniciativa que es, digamos, nuestra materialización de cómo aplicamos inteligencia artificial a lo que tiene que ver en desarrollo de código, en particular tratando de potenciar distintos aspectos como velocidad, calidad, etc. Entonces, vamos a repasar por ahí. Primero que nada, le tengo que hacer clic, si no, no funciona. Primero que nada, estamos todos en casa, estamos todos, como verán, cada uno en su casa. Es simplemente un pequeño check, pero nos da mucho gusto que podamos estar incluso viviendo situaciones que no son las más agraciadas, digamos. Los distintos países de Latinoamérica están pasando por, de repente, distintas situaciones. Entonces está buenísimo que aún así podamos darnos el espacio de estar conectados desde casa, seguir estando seguros, sanos. Sabemos que es una situación muy complicada, pero bueno, está bueno que al menos nos podamos juntar, seguir conversando de los temas que nos gustan de tecnología y hacerlo de forma virtual y de lo más seguro posible. Así que bueno, como les contaba, Augmented Coding es este ecosistema de herramientas con inteligencia artificial que busca, digamos, mejorar la experiencia del desarrollador. Y cuando digo desarrollador, digo toda persona que interactúa con código, ¿no? O sea, que interactúa, que necesita saber o acceder a pedazos de código fuente, a pedazos de código relevante para hacer una determinada tarea. Y un poco, quizás sobrefundamentando la idea que veníamos trabajando hace mucho más tiempo, pero una cosa que nos pasó ahora con todo esto que les decía de la pandemia mundial, la situación mundial, pasamos de tener como mucho contacto en la oficina con gente que podía solucionarnos una consulta, con algún experto al que yo le podía ir y preguntar, dar vuelta a la silla y consultar. Pasamos de estar así a básicamente trabajar todos desde nuestra casa, sin tener ese contacto diario con un experto, con un amigo, con un compañero de proyecto, con mi TL, que me podía solucionar una determinada tarea. Entonces, van a ver que esto también de alguna manera justifica, o al menos esta herramienta cae en un momento, en un timing bastante particular para solucionar también o atacar también esa falta de contacto, ¿no?, que teníamos cuando estábamos en la oficina. Entonces, voy a tratar de que la agenda sea bien simple y quiero tocar dos grandes temas. El primero es todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque es el área dentro de la inteligencia artificial que de alguna manera da vida a todo lo que viene después. Y después la parte en particular de Augmented Coding, y ahí sí nos metemos un poco más en qué hace la plataforma, etcétera, etcétera. Pero primero quiero hablar del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Procesamiento del lenguaje natural es, digamos, la gran revolución dentro de la inteligencia artificial de los últimos 2 o 3 años. Como sabrán, y sin meterme ya en el concepto de NLP, como sabrán, la inteligencia artificial es un campo, digamos, gigante, y han habido como muchas revoluciones dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, 2012, por ahí, cuando la primera red neuronal convolucional, la primera arquitectura, digamos, de Deep Learning, anduvo mejor, o sea, mejoró todas las métricas de resultados en lo que tiene que ver con detección de objetos en imagen, por ejemplo. Y en 2012, a partir de 2012 en adelante, casi todos los enfoques
dejaron de ser computer vision tradicional y pasaron a ser enfoques con redes neuronales. En 2015, por ejemplo, hubo una revolución en todo lo que tiene que ver con reconocimiento del habla, speech recognition. En particular, en 2015, los algoritmos basados en deep learning, digamos, mejoraron una métrica que se llama word error rate, o tasa de error por palabra, que es la métrica que se utiliza para determinar cuán bueno es un sistema de detección de voz, de reconocimiento del habla, y digamos mejoraron los promedios que básicamente que tiene un humano en la detección o en el error promedio que uno detecta a la hora de dictar palabras. Entonces, hubieron varias revoluciones, también la robótica con todo lo que tiene que ver con reinforcement learning y ese tipo de cosas. Pero NLP es una de las últimas. ¿Por qué? Porque las arquitecturas que dan vida a lo que hoy es la tecnología state of the art de NLP no tiene más de 3 años. Y ahora vamos a ver un poco un timeline de eso. Pero bueno, volviendo a la definición que es NLP, básicamente es la tecnología que le da a las máquinas la habilidad de entender nuestro lenguaje, de entender la forma en que nosotros comunicamos nuestras ideas. Y esto parecía, al principio de los tiempos, digamos, de cuando se empezó a tratar este problema a nivel computacional, parecía un problema que no iba a ser tan complicado, ¿no? Quizás era mucho más difícil en esa época para una máquina enseñarle a jugar ajedrez que a entender nuestro lenguaje, que parecía algo sencillo, pero resultó ser lo opuesto, resultó ser que había tareas como el ajedrez que eran mucho más fáciles de atacar con una computadora que el entendimiento del lenguaje. No es tan sencillo. Entonces veamos un poco de timeline. En el 54 aparecieron como los primeros intentos por entendimiento del lenguaje natural en computadora. En particular con lo que se llama el Georgetown Experiment. Fue el primer experimento de traducción automática que hubo en esa época con una computadora. Constaba básicamente de la traducción entre inglés y ruso de unas 60 frases más o menos. Y ese experimento tuvo lugar en 1954, perdón. Tuvieron que pasar casi 20 años para que una nueva técnica apareciera, una nueva forma de atacar problemas con texto, con entendimiento del lenguaje, apareciera en nuestras manos, en la academia, y es un approach súper estadístico que se llama TF-IDF, Term Frequency, Inverse Document Frequency, está bien, que básicamente es un enfoque numérico, un enfoque estadístico para medir cuán importante es una determinada palabra, un determinado término dentro de un documento, dentro de una colección de palabras, etc. Es una técnica que hasta ahora es usada, de hecho, en técnicas de preprocesamiento para trabajar con NLP. Y tuvieron que pasar otros casi 30 años para que empezáramos a tener cosas que mejoraran la performance de los enfoques estadísticos. Y empezamos a tener los primeros modelos basados en redes neuronales para trabajar con texto, con lenguaje. Y en particular aparece en 2013 un enfoque basado en redes neuronales que se llama Word2Vec, o vectorización de palabras. Y ahí trazo una línea, porque eso fue, digamos, el gran hito que le da a hoy a las máquinas la capacidad que tienen de entender nuestro lenguaje. Y por eso voy a cortar un segundo ahí y después sigo con el timeline. Pero básicamente Word2Vec es la capacidad de convertir una palabra en un vector, una lista de números, en donde yo capturo en esos números la información semántica de esa palabra, ¿no? Entonces, en ese espacio vectorial, digamos, en esa representación numérica de las palabras, las operaciones, ¿no? La suma, resta, etcétera, las operaciones que yo puedo hacer con vectores pasan a tener cierto sentido en el mundo del lenguaje, ¿no? Son operaciones que tienen como un dual semántico en el mundo del lenguaje. Como ven, por ejemplo, pasa que la distancia entre la palabra man y la palabra woman es la misma que la distancia entre la palabra king y la palabra queen. O sea que ese vector de distancia se podría definir como la conversión de masculino a femenino, ¿no? Y es siempre igual para los distintos sustantivos en una determinada área. Lo mismo pasa con cambios de verbos, o lo mismo pasa con la relación entre las palabras que definen a un país y las palabras que definen a su capital. Ese tipo de operaciones, que son operaciones de vectores, tienen un sentido semántico en el lenguaje. Y eso es la gran capacidad que tienen, o sea, es la gran base que tienen hoy los modelos de lenguaje, los modelos que entienden el lenguaje. Entender el lenguaje para una computadora es hoy ser capaz de representar el lenguaje
en un espacio vectorial en el que yo puedo hacer operaciones que tienen un dual semántico en el lenguaje. Ese sería el resumen. Ahora se empieza a apretar el timeline, ¿no? Entonces empezamos a tener en 2014 una nueva representación de vectores que se llama Glob, diferente a Word2Vec. En 2015 Fasttext, que es otro approach para vectorización de texto. Y en 2017 aparecen los Transformers, que es esa tecnología que yo les decía hoy. Transformer es básicamente un tipo de modelo, un tipo de arquitectura de red neuronal que es muy, muy buena para todo lo que tiene que ver con generación de texto, con entendimiento y generación de lenguaje. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Luego la cadena sigue, en 2018 tenemos distintas implementaciones de Transformers, en particular muy importantes GPT y BERT, que son hoy state of the art en lo que tiene que ver con entendimiento de lenguaje. Modelos de Transformer más grandes, segunda versión de GPT, Roberta, que es una versión robusta de BERT, y en 2020 apareció GPT-3, que si algunos estuvieron medio activos en Twitter, estos días estuvieron publicando ejemplos muy, muy copados de los resultados que se pueden obtener con modelos tipo GPT-3. Entonces, esa fue un poco la evolución de lo que hoy tenemos sobre la mesa de técnicas de entendimiento del lenguaje por computadora, de NLP. Esto es simplemente un ejemplo de algo generado con GPT-2. Hay un montón de ejemplos en Internet, pero me pareció interesante mostrarlo porque por el poder que tiene de generación de texto este tipo de modelos, ¿no? Y es un ejemplo muy sencillo, ¿no? A la máquina se le da un determinado texto como entrada, que es, por ejemplo, ese recycling is good for the world, y después se le dice, no, you could not be more wrong, ¿no? Y después se le dice a la máquina, empezá a generar texto con digamos, con este contexto, con este texto de entrada. Y lo que sigue es todo generado escrito por la máquina. No lo voy a leer todo, pero dice, por ejemplo, recycling is not good for the world. It is bad for the environment, it is bad for our health, and it is bad for our economy. I'm not kidding, recycling is not good for the environment, and bla, sigue. Entonces, de alguna manera, todo ese texto es generado por una computadora. Básicamente, seleccionado palabra a palabra, desde una especie de diccionario o vocabulario, ¿no? Y se van armando las frases que de alguna manera tienen sentido y tienen contexto y nos hacen, digamos, pensar, o sea, nos hacen sentir que continúa la idea que se le dio al principio. Entonces, no es nada trivial haber llegado con modelos matemáticos, digamos, a este tipo de entendimiento del lenguaje. Y esto tiene un año, no más o menos. Y por último, en términos de lenguaje, simplemente para que se hagan una idea de cómo está el estado del arte, hay un dataset muy conocido que se llama SQUAD, que es Stanford Question and Answering Dataset, que básicamente lo que tiene es un montón de preguntas y respuestas. En realidad lo que tiene es un contexto, como un pedazo de texto, y una pregunta que básicamente se responde con algo que hay en ese texto. Bien examen de comprensión lectora. Te doy un texto y te hago una pregunta y decime cuál es la respuesta en base a ese contexto. Hoy por hoy hay al menos, como en realidad muestro solo 10, pero hay al menos 80 approaches, 80 algoritmos que funcionan mejor que el Human Performance que se midió en el 2018, que está ahí arriba en la lista. O sea que los algoritmos hoy de entendimiento de lenguajes entrenados con infinita cantidad de datos, infinita no, perdón, vamos a ser estrictos con el lenguaje, pero con una cantidad muy, muy grande de texto, hoy son capaces de una comprensión lectora que de vuelta está basada en la representación numérica de las palabras, de las frases, etc., que es impresionante, que mejora la performance de seres humanos. Y por eso es que estamos hablando de una revolución en NLP, una revolución en el entendimiento del lenguaje de las máquinas. Ahora, ustedes se preguntarán, hace, no sé, 20 minutos estoy hablando, ¿qué tiene que ver esto con desarrollo de software? ¿Qué tiene que ver esto con cómo lo aplicamos a código, ¿no? Y ahí es donde empieza la idea de Augmented Coding, ¿no? ¿Qué es Augmented Coding? Bueno, la idea justamente de Augmented Coding es agarrar todas estas tecnologías que tenemos, que conocemos, que sabemos que tienen un potencial enorme para el entendimiento del lenguaje, y básicamente tuiquearlas un poco para que empiecen a entender otros tipos de lenguaje que no son el lenguaje humano, pero que igual están basados en palabras, símbolos, que tienen que ver con el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es diferente, obviamente, al lenguaje natural, tiene otra estructura, la estructura, de hecho, representa otras cosas,
tiene otras palabras, tiene otros símbolos, etc. Pero está demostrado o está probado en base a experimentos de que este tipo de modelos basados en transformers son muy buenos también para el entendimiento de código de programación, de lenguaje de programación. Entonces, con un poco, ya les digo, de técnicas de lenguaje natural y otros modelos custom, que ahora vamos a ver cómo funcionan, llegamos a una técnica que es, en vez de Natural Language Understanding, es básicamente entendimiento de código fuente o entendimiento de código de programación. Y ahí empezamos a tener un montón de funcionalidades o un montón de experimentos que podemos hacer. Les voy a contar de Augmented Coding, que básicamente tiene algún tiempo de desarrollo dentro de Globant. De hecho, estamos muy contentos de hoy tener patentada la idea y tener mucho avance, digamos, para contar en el área a nivel de desarrollo y de investigación. Hoy tenemos un montón de funcionalidades que sabemos que soportamos y que sabemos que los algoritmos tienen. Tenemos otro montón de cosas en las que estamos trabajando y también tenemos otro montón de cosas que sabemos que se nos vienen en el futuro, ¿no? que envisionamos de alguna manera con esta capacidad que tienen los algoritmos. Básicamente hoy, como les decía, la base de Augmented Coding es ser capaz de hacer lo mismo que les decía hoy con las palabras de NLP, de representar numéricamente las palabras, pero hacerlo con código. Representar numéricamente un pedazo de código. Y si yo eso lo entreno y lo sé hacer bien, entonces puedo hacer un montón de cosas con esa representación numérica del código. Hoy lo podemos hacer para varios lenguajes de programación, por ejemplo Java, Python, C#, JavaScript. Debería aparecer algo. Cuando uno combina esa capacidad, la capacidad de representar numéricamente pedazos de código, con la capacidad que tienen los modelos de NLP de representar numéricamente palabras, frases, documentos, etc., y combinando esas dos cosas, la combinación no es trivial, pero bueno, combinando esas dos salidas y tratando de que vivan en un mismo espacio numérico, uno tiene lo que se llama búsqueda semántica de código. Y ahí me quiero detener un segundo porque es una de las funcionalidades más importantes que tiene hoy Augmented Coding, es la capacidad de buscar código sin conocer las palabras que lo conforman, sin conocer las instrucciones que se manejan, sino simplemente preguntando por la funcionalidad que quiero obtener en ese código. Y eso es básicamente el poder que me da la combinación de entendimiento del lenguaje natural y entendimiento de código. Y de vuelta, voy a ser muy insistente con esto, pero cuando digo entendimiento, digo capacidad de representar numéricamente pedazos de texto y capacidad de representar numéricamente pedazos de código. Y hacerlo de forma que capture semántica. Esto quedó rara la animación. Otra cosa que podemos hacer, y voy a abusar un poco del lenguaje acá, pero otra cosa que podemos hacer es como usar los modelos al revés, a la inversa. De vuelta, estoy abusando del lenguaje porque no es tal cual, hay que implementar otras cosas, hay que implementar unos decoders y eso, pero básicamente lo que puedo hacer yo es darle a los modelos un pedazo de código que no está documentado, y el modelo va a ser como una especie, como vieron, como la salida del GPT que les mostraba hace un rato. El modelo va a tratar de agarrar un diccionario y elegir las mejores palabras para formar una frase que cumpla dos cosas. Uno, que tenga sentido, en inglés, por ejemplo, ¿no? Que se pueda leer. Y dos, que represente, que describa la funcionalidad de ese pedazo de código. Entonces, de alguna manera, tengo la capacidad de documentar de forma automática los pedazos de código que yo le doy como entrada al modelo. Y por último, qué rara quedó la animación esa que se va a repetir cada vez. Por último, ¿cómo se brinda esta funcionalidad a los desarrolladores? Bueno, hoy tenemos y básicamente un repositorio centralizado que se maneja a través de un cliente web, que en donde yo puedo entrar ahí y preguntar por código en diferentes lenguajes, ¿no? Y usar la búsqueda semántica, por ejemplo. O también tengo integración con distintos IDEs. Hoy por hoy manejamos integración con IntelliJ, también con Visual Studio, que lo tendría que haber pasado para el hoy. Y estamos trabajando en la integración con otros IDEs. Entonces, ya veo que la animación esa se va a repetir todas las veces, disculpen. ¿Qué estamos trabajando? Hoy estamos parados en ese lugar en el que tenemos esos algoritmos que tienen muchísimo poder, ¿no? Que tienen una representación semántica del código muy poderosa. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, primero que nada podemos apuntar a más lenguajes, ¿no? Podemos tratar de que esos algoritmos entiendan cada vez más nuevos lenguajes a medida que pasa el tiempo. Y a su vez también que se integren con más y más interfaces de desarrollo, con más y más IDEs. Otra cosa que podemos hacer, voy a reproducir esa animación,
es básicamente detectar duplicación de código de forma automática. ¿Por qué? Porque, como les decía, puedo representar numéricamente entre comillas, la funcionalidad de un pedazo de código. Entonces, si yo puedo representar numéricamente en un vector la funcionalidad de un pedazo de código, puedo medir la distancia o la similaridad que hay entre dos funcionalidades, o entre la funcionalidad de dos pedazos de código. Y así darme cuenta si implementan o no implementan la misma funcionalidad, aunque no usen la misma estructura, aunque no usen las mismas instrucciones, las mismas palabras, etc. Otra cosa en la que estamos trabajando y que es algo bastante cool, digamos, es unificar modelos de lenguaje. ¿Qué significa eso? Es que hoy, por ejemplo, lo que tenemos es un montón de modelos que entienden los distintos lenguajes de programación. Estamos tratando de dar un paso hacia un modelo bastante más grande, bastante más complejo, que entienda todos los lenguajes de programación al mismo tiempo, ¿no? No es exactamente eso, pero bueno, la idea es que todas las funcionalidades en los distintos lenguajes de programación vivan en el mismo espacio numérico, de forma de que yo pueda básicamente moverme desde el mundo texto al mundo lenguaje sin importar el lenguaje de programación que yo esté considerando. Y por último, algo que el modelo unificado de lenguaje me otorga es la capacidad de documentar automático cualquier otro lenguaje que yo quiera, ¿no? O sea, si yo represento funcionalidades de código, todas las funcionalidades de código en el mismo espacio vectorial, yo puedo después de ahí tener un mismo decodificador que me genere la documentación de lo que quiera, no importa el lenguaje de programación. Eso es en lo que estamos trabajando hoy. Pero hay más, hay un poco de futuro en el que podemos tratar de mirar un poquito más para adelante y ver cosas que ya están sucediendo en la academia, que sabemos que son posibles, digamos, y que podemos experimentar. Primero que nada, esto nos ha pasado mucho y lo vemos mucho cuando queremos aplicar este producto en nuestros clientes, ¿no? O sea, cuando llegamos con este producto al cliente, lo primero que aparece como obvio para hacer, que no es tan obvio, es seguir entrenando el algoritmo con conocimiento particular del dominio de ese cliente, ¿no? Nosotros hoy lo que tenemos es un algoritmo de entendimiento general, un algoritmo que entiende tanto un lenguaje natural como varios lenguajes de programación, pero a nivel general. Nosotros podemos hoy, de hecho ya hemos hecho experimentos, podemos pensar en tener entrenamientos que continúen, ¿no? Y que se vuelvan, digamos, cada vez mejores en contextos de conocimiento específicos. Y después nos podemos meter en lo que es generación de código. Y ahí se pone bastante más divertida la cosa. Estamos ya, de hecho, haciendo algún experimento con lo que tiene que ver con autocompletado de código. Ya hay algunos experimentos por ahí en la academia, van a encontrar algunos papers, hay algunos approaches, la mayoría son con transformers, en lo que se puede autocompletar código, empezar a sugerir palabras que no existen, que no vienen de bases de snippets de código ni nada, sino que son sugerencias de autocompletado en base al contexto en lo que estoy trabajando. Hoy Iber mencionaba algo así como de aplicar este tipo de cosas a testing. En realidad, uno de los escenarios donde nosotros podemos empezar a aplicar generación y autocompletado de código es en casos de test, ¿no? Para empezar a sugerir, ¿no?, buenas prácticas o formas de encarar la codificación, escribir código para casos de test. Digamos, un escalón más digamos, al autocompletado de código es directamente la generación de código. Explorar cómo sería directamente la traducción de código o la autogeneración de código en base a un determinado contexto. Obviamente es un problema bastante abierto a nivel académico, digamos, no hay una solución estándar, ni hay un state of the art hoy establecido, ni nada, pero ya hay varias líneas de investigación en donde se está explorando la generación de código fuente. Y por último, podemos pensar en un montón de cosas. Podemos pensar en, por ejemplo, detección automática o predicción de código que pueda llegar a tener bugs. Podemos pensar en tagging de código de forma automática. Podemos pensar en integración con CI/CD. Podemos pensar la lista como de cosas que podemos perseguir con la capacidad que tenemos hoy de entrenar estos modelos. Está bastante abierta. Tenemos bastante campo fértil, digamos, para investigar y seguir adelante. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta. Igual preferiría mostrar los ejemplos antes de saltar a las preguntas. Después tengo un slide para preguntas y eso, así que si me aguantás 5 minutitos más, Hans, ya te libero para dirigir las preguntas. Le voy a mostrar un par de ejemplos.
Voy a tratar de maximizar. Primero que nada, búsqueda semántica. A ver si se llega a ver el video. Es un ejemplo de búsqueda semántica en C#, si no vi mal el título, que integrado con IntelliJ, sí, es en C#. Que van a ver ahí que el usuario lo que hace es una búsqueda del estilo find numbers that can only be divided by themselves. Que justamente es una búsqueda que está obviamente elegida para que no represente ninguna palabra clave, sino que sea una definición. Y obviamente la función más relevante dentro de ese escenario es una función que genera o entrega números primos. Y obviamente ese ejemplo es importante porque destaca de alguna manera la capacidad que tiene el modelo de entender la definición que yo le di, ¿no? Y darme una función que representa la funcionalidad que le estoy pidiendo. Ahí se ve la capacidad, digamos, que tienen los modelos de entender la semántica, digamos, o la funcionalidad detrás de lo que le pido y detrás del pedazo de código para relacionarlos entre ellos. Voy a pasar a otro ejemplo, creo que se sigue viendo bien, aunque yo no lo veo bien, pero bueno, es lo que tiene reproducir el video. Este es un ejemplo en Java, es un ejemplo muy similar, es simplemente para mostrar la capacidad de hacerlo en otro lenguaje, como es Java, que básicamente lo que hace es buscar si una sentencia, una oración, se puede leer desde hacia atrás, ¿no? Al derecho y al revés. Y de vuelta, el resultado es una función que se llama isPalindrome, o sea, chequea que un string es palíndromo. Y de vuelta, eso, importante destacar que yo pedí una definición, no pedí ninguna palabra clave. De hecho, si se fijan, no hay ninguna palabra de las que menciona en la búsqueda que está representada en la función. Entonces, de alguna manera de vuelta, los modelos de lenguaje están entendiendo la definición de lo que le estoy pidiendo, de la funcionalidad que estoy pidiendo, y relacionándola con la mejor pedazo de código que representa esa funcionalidad. Por último, les quiero mostrar un ejemplo un poquito más elaborado, ¿no? También en C#, que tiene que ver, por ejemplo, en un contexto de, no sé, estoy haciendo algo que tiene que ver con herramientas de e-commerce, ¿no? Entonces, voy a buscar en algoritmos de C#, en implementaciones de e-commerce, y el usuario busca, por ejemplo, agregar nueva tarjeta de crédito, ¿no? Y encuentra una función que se llama Verify or Add Payment Method. Y a nadie le dijo al algoritmo que una tarjeta de crédito es un payment method, ¿no? Pero básicamente, justamente el poder de los modelos de lenguaje hacen que se pueda establecer esa relación. Lo mismo con confirmar compra y el método, digamos, más relevante es un método que se llama checkout. Lo peor es que hay otros métodos ahí que también son relevantes, como el de ship o el de notify. Entonces, algo que podemos, y esperen que voy a solucionar esto de full screen, que queda raro. Algo que podemos afirmar y que podemos experimentar es que tenemos que los modelos estos de lenguaje tienen la capacidad como de ir un pasito más allá, ¿no? No se quedan solamente en el mero entendimiento de la definición, sino que son capaces de aplicar esa definición en el contexto en el que estoy trabajando, o entender esa definición en distintos contextos. Por último, un par de ejemplos bien sencillos, porque veo además que hay algunas preguntas, un par de ejemplos muy sencillos de lo que tiene que ver con documentación automática. Estos son dos ejemplos básicamente yo le doy como entrada al modelo un pedazo de código, y para los que saben Java, no es mi caso, sabrán leer el pedazo de código que hay ahí, y el texto que hay debajo es básicamente lo que generó el algoritmo. En ese caso, consumes the next character from the sources and returns it as a string. Si se fijan... no, está bien escrito. Estaba chequeando que estuvieran, por ejemplo, bien las conjugaciones de los dos verbos cuando hace una frase de este estilo y eso, pero está bien. Son frases que tienen sentido, son frases en general cortas, pero que de alguna manera tienen sentido y representan la funcionalidad del lenguaje, del pedazo de código. Y de vuelta, destacar que esta frase es generada de la nada, ¿no? Es un algoritmo eligiendo palabras de un diccionario para tratar de generar esa frase que devuelve el algoritmo, digamos. Lo mismo con este otro ejemplo, muy, muy sencillo, pero de vuelta es una frase que tiene sentido, notify the device that the given device has connected, y de alguna manera representa la funcionalidad. Y este ejemplo lo traigo a la mesa porque es un ejemplo de los que no funciona tan bien, porque si se fijan la frase no tiene sentido del todo, y es el tipo de cosas que uno ve en las limitaciones de generación de lenguaje. Es un problema bastante complejo el de generación de lenguaje por computadora. Pero bueno, vale la pena traer a la mesa este tipo de experimentos. Así que ahora sí, con eso abro el espacio de preguntas. Espero que les resulte interesante el tema. Hans, bienvenido.
Perfecto, muchas gracias Aldo por la presentación. Ha sido una presentación muy interesante sobre colaboración aumentada para desarrolladores. Ahora sí, vamos a revisar rápidamente las preguntas que nos han hecho llegar a través de la sección Q&A. Empezamos por Leonardo Antesana. Nos dice, para encontrar la similitud funcional del código, ¿el sistema aprovecha la descripción que se incluye para una función o a nivel código? Respondo esa, no usa la descripción, justamente. La idea es que no depender de tener o no tener descripción, de tener o no tener documentación. La idea justamente es tratar de capturar la funcionalidad del código y ser capaz de relacionarla contra, por ejemplo, la funcionalidad que yo describí en mi búsqueda. De esa forma yo puedo hacer búsquedas, incluso en bases de código que no están documentados. Muy bien, vamos ahora con la pregunta que nos hace llegar Juan Orozco. Nos dice, ¿estos algoritmos consideran la complejidad algorítmica del código que generan? No, primero que nada no generan código, simplemente por ahora es relacionamiento, ¿no? La parte de generación de código es un poco lo que les decía que en el futuro. Y a nivel de complejidad no evalúan complejidad, simplemente trabajan a nivel de AST, de estructura de código, para tratar de convertir eso en una representación numérica que de alguna manera captura la funcionalidad para después relacionarla con el lenguaje. Esa es la gran capacidad que tienen los modelos hoy. Muy bien, vamos ahora a revisar la pregunta que nos hace llegar Stephanie Acevedo. Nos dice, ¿conoces qué tipo de técnicas o herramientas están utilizando para hacer testing? No conozco estrictamente cosas que más allá de las herramientas tradicionales que se usan, digamos, con AI para hacer testing. Nosotros el approach que tenemos es tratar de, digamos, de utilizar el poder de los modelos de lenguaje para ver si podemos también aumentar, digamos, el subconjunto de coding que tiene que ver con testing, pero no hemos explorado todavía, como les decía, hay algunas cosas como detección automática de bugs y esas cosas que están como más adelante en nuestro roadmap. No conozco otras técnicas que se estén aplicando así de AI directamente a testing. Muy bien, vamos con la consulta que nos hace llegar Leonardo Antesana otra vez. Nos dice, imagino que las funciones tienen que ser bien atómicas para lograr ese entendimiento y la búsqueda de alternativas. Sí y no, en realidad, porque depende mucho de las arquitecturas que utilicemos. Nosotros, obviamente, durante los experimentos hemos utilizado voy a hablar un poco técnico, pero hemos utilizado distintos tamaños de secuencia y por ende tamaños de contexto que nosotros podemos manejar. Hay modelos más pequeños y que nosotros a veces tenemos que insertarlos en lugares donde la memoria no es tan grande, y ahí sí manejamos largos de secuencia cortos, digamos, y por ende en funciones más atómicas uno gana mejor entendimiento. Pero hemos también hecho experimentos con largos de secuencia bien grandes, largos de contextos bien grandes, son modelos pesados, pero igual así, con funciones que no son tan atómicas, igual se gana entendimiento de las funciones. Muy bien, vamos ahora a revisar la pregunta de Luis Castro. Nos dice, ¿qué pasa si tenemos nombre de variables, funciones cortadas? Por ejemplo, para una variable llamada string_temp_var, la cual se refiere a temporal variable. Es buena la pregunta. Nosotros, algo que no menciono porque parece es como irse más a lo técnico, pero hay digamos, mucho antes de entrar la función al modelo, hay toda una etapa de preprocesamiento, ¿no? Porque cualquier modelo de AI consume números, ¿no? Entonces, para yo poder convertir la función en números, tengo que hacer un montón de preprocesamiento. Y ese preprocesamiento incluye, por ejemplo, separación de camel case, separación de split cases y ese tipo de cosas, en donde yo puedo básicamente jugar con ese vocabulario y separarlo, entender cosas que están escritas con camel case, cosas que están cortadas, etc. También la parte de preprocesamiento a veces considera subwordings o no, entonces nombres cortados, ese tipo de cosas, igual son válidos para detectar un token, digamos, que es útil después para el modelo. Se juega mucho con la parte de preprocesamiento y a veces es tan importante como el modelo en sí. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Miguel Montesinos. Nos dice, ¿qué herramientas recomiendas para trabajar Artificial Intelligence y Big Data? Pregunta fácil de esas que se responde así en un minuto. A ver, no es una pregunta tan sencilla. Voy a responder el lado más de mi lado, de la parte de inteligencia artificial, y voy a dar una respuesta súper genérica. El approach más liviano, digamos, o más sencillo a inteligencia artificial es empezar a trabajar con algoritmos sencillos de machine learning, de aprendizaje de datos automático.
y con cosas que tienen que ver con manejo de datos, ¿no? Ya sea estructurados como no estructurados. Los invito a manejar Python, obviamente, es el lenguaje a nivel, digamos, comunidad que más se está manejando en todo lo que tiene que ver con desarrollos de AI, tanto en experimentación como en cosas de producción. Y luego hay un vasto abanico de herramientas y cosas que uno puede empezar a utilizar para empezar a adentrarse en el mundo de inteligencia artificial, que es gigante hoy por hoy. Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas. Nos dice Katy García. ¿En qué se podría diferenciar Augmented Code de Test Automation y usar una tool de record en Plane que entrega scripting guiado por lenguaje natural para identificar botones y acciones? Está buena la pregunta. En realidad se podría usar como una combinación. La verdad no tengo el caso, me encantaría experimentarlo, ¿no? No tengo el caso probado, pero esas herramientas que te ofrecen conversión, digamos, de un script a cosas escritas en lenguaje natural, quizás después puedan tener una segunda etapa de procesamiento, estoy pensando en voz alta, ¿no? Una segunda etapa de procesamiento en donde yo agarro esas expresiones en lenguaje natural y las trato de relacionar con casos de test que yo ya haya escrito, u otros casos de test que pueda haber por ahí, o incluso en el futuro no tan lejano, en la parte de generación de casos de test en base a esas frases. Pero de vuelta, estoy pensando en voz alta un experimento de cómo sería la combinación de estas cosas. Muy bien, y vamos ahora con la última pregunta que nos hace llegar. ¿Las búsquedas dependen de la documentación? Esa es la pregunta. No, de vuelta, hubo una pregunta parecida al principio. Las búsquedas no dependen de la documentación. Justamente yo quiero aislarme del caso documentación y poder atacar casos en donde las funciones, los métodos, las clases, etcétera, no están documentados. Y quiero que eso no sea un blocker para los algoritmos. Entonces, no, el entendimiento del código viene solamente del código. Entonces puedo atacar tanto funciones que están documentadas como las que no están documentadas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Te invito, por favor, a que dejes de Gracias a compartir ustedes. Sí, pantalla claro. y nos hagas tu reflexión final para De ir cerrando hecho, tu charla del día de hoy. exacto. Simplemente agradecer la última pantalla, que es un poco, bueno, dirección de correo y nuestra landing page, aumente.blog.com/coding. Ahí pueden encontrar un poco más de información de la herramienta. Voy a dejar de compartir pantalla con el botón acá. Y les agradezco mucho, bueno, por el espacio. Sigan disfrutando de este evento que está buenísimo. Hay un montón de gente, por lo que veo, conectada. Gracias, Hans, y gracias, Giver, que estuvo más temprano. Y les mando un saludo muy, muy, muy grande desde acá de Montevideo, de Uruguay.